Bendiciones, mis amados, sean todos bienvenidos a una nueva transmisión de Un Salmo Cada Día. Este episodio para mí es sumamente especial, sumamente importante de que tú estés allí conmigo compartiendo este día. Pues te cuento que estoy de celebración porque en nuestra congregación estamos cumpliendo 6 años llevando el ministerio que el Señor nos entregó a mi esposo y a mí en el año 2017. Salimos a fundar en el 2018 y este año, precisamente un 17 de noviembre, nosotros inauguramos. El día de hoy estamos cumpliendo 6 años de ser un centro de adoración, unción y gloria, para adorar en todo lugar, en todo tiempo y en toda circunstancia. Pues para mí es sumamente especial. Pues te cuento que el capítulo 105, del que vamos a hablar el día de hoy, habla acerca de esa palabra que el Señor una vez nos entregó. Para mayo del 2018, el Señor nos entregó una palabra poderosa y estoy asombrada de cómo el Señor me la está confirmando con el capítulo que precisamente hoy me toca pues estudiar con todos ustedes y me toca orar en base al capítulo 105 del libro de los Salmos. ¿Y qué me iba a imaginar yo? Que un día como hoy estuviera yo aquí detrás de esta cámara hablando con todos ustedes y testificando de que Dios nos entregó a nosotros una palabra precisa, muy precisa en el año 2018 a través de un sueño que me dio en mayo, y que el día de hoy pues esté viendo en un salmo la confirmación de esa palabra que Dios me entregó. O sea, me parece un regalo maravilloso de aniversario que el Señor me está entregando y lo voy a compartir con todos ustedes. Por eso quiero que tú le pongas un nombre. Ponle un nombre a tu promesa. Yo no sé lo que Dios te haya prometido, pero te invito a que le pongas el nombre de la palabra que Dios te entregó. Dice así el Salmo capítulo 105. Alabad a Jehová, invocad su nombre. Dad a conocer sus obras en los pueblos. Cantadle salmos. Hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder. Buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Me encanta cómo comienza este salmo. Y para todos los que han estado siguiendo de cerca Un Salmo Cada Día, pues ya pueden notar que hay cierto parecido, incluso si ven en sus referencias bíblicas. Este salmo es muy parecido al capítulo 96, también al Salmo 96, pero esto está citado precisamente en Primera de Crónicas capítulo 16 y tiene una relación con el Salmos 96, 105 y el Salmo capítulo 106. Entre los tres salmos componen precisamente esta oración que hizo David en Primera de Crónicas capítulo 16. Y me gusta porque dice que nos gloriemos en el nombre del Señor y que se alegre el corazón de los que buscan al Señor. Más de una razón tenemos para estar alegres, y la primera es que si buscas a Dios, ya eso es motivo de que tu corazón sea alegre. Así que alégrate en este tiempo, alégrate, te invito a que te alegres. Dice el versículo 6, oh vosotros, descendencia de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Ahora viene la palabra que le va a entregar a los escogidos. ¿Cuántos escogidos hay aquí? Y cuando yo lo estaba leyendo temprano, este salmo, al despertarme el día de ayer sábado, porque ya estamos a domingo, no sé a qué hora lo estás viendo tú, pero está saliendo un domingo 17 de noviembre, pues ayer en la mañana cuando lo leía como para meditar que me iba a tocar leer el 17 de noviembre, dije no puede ser, Señor, tú me diste una palabra. Y te cuento rapidito que el Señor me dio un sueño en mayo del 2018 donde cuando salimos a fundar, pues mucha gente se levantó pensando que nosotros íbamos a fracasar, que no íbamos a durar nada, y en el sueño yo me levanto y digo, pero ¿cuál es el temor? Que nosotros fracasemos, ese es el temor. Yo estoy hablando en el sueño como que, pero indignada, como ¿por qué no pueden creer que Dios nos vaya a hacer algo? Ese es el temor de ustedes, que nosotros fracasemos. Pues les voy a decir algo. Cuando Abraham salió, él solamente tenía una palabra.
Cuando el Señor llamó a Abraham y le hizo una promesa, solamente tenía una palabra. Y esa palabra fue lo suficiente. Esa palabra fue el sustento de Abraham para poder él caminar confiado de que Dios iba a hacer lo que dijo que haría. Yo no sé si tú me estás entendiendo, pero el sueño en ese momento, en el 2018, para mí fue como ese impulso de decir, sí lo vamos a lograr. Porque si Abraham salió sin ver cuál era la tierra prometida, sencillamente el Señor le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te voy a mostrar. Ni siquiera sabía a dónde Dios lo iba a llevar. En el camino él le iba a mostrar la tierra, imagínense, pero eso bastó para que Abraham fuera un hombre de fe, para que Abraham caminara confiado, esa es la palabra, para que Abraham confiara de que Dios iba a hacerlo, que Dios era fiel y su fidelidad era suficiente. Yo vengo a decirte que la fidelidad de Dios es suficiente. Te lo estoy hablando con propiedad, de alguien que salió sin mirar hacia dónde íbamos a estar, sin mirar en el 2018 que yo iba quizás a estar aquí hoy hablándote, orando por ti. No lo sabía. Yo ni sabía qué iba a ser de mi vida en esta época, pero 6 años más tarde puedo decirte, el Señor me ha hecho ver las estrellas que un día me mostró. Yo no sé si tú me estás entendiendo lo que te quiero decir, pero en este salmo te lo voy a ir desglosando porque es apenas el principio. Cuando yo vi que le estaba hablando a la descendencia de Abraham, dije, Señor, wow, tu fidelidad es maravillosa. Mira lo que dice. Él es Jehová nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. El Señor se acordó para siempre de su pacto. El Señor siempre está tomando en cuenta. ¿Se acuerdan de esa palabra? Acordarse de Dios. No fue que Él se le olvidó lo que Él le había prometido a Abraham, sino que Él estaba tomando en cuenta la palabra que le había dado a Abraham. Y por eso siempre la tenía presente. Dice que la iba a mantener para 1000 generaciones. Y dice esto, la cual concertó con Abraham. Mira, concertó con Abraham. En él fue que fijó el acuerdo, en Abraham. En Abraham hubo un pacto, hubo un acuerdo entre dos partes. Él hizo un pacto con Abraham. Luego dice, y la de su juramento a Isaac. Mira, la palabra la concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. Ahora, juramento es la afirmación o la negación de algo. Eso se convierte en un compromiso, el juramento. Entonces dice que Abraham hizo pacto, pero en Isaac él afirmó el pacto que había hecho con Abraham. Yo vine a decirte el día de hoy, todos los acuerdos que Dios ha hecho contigo los afirmará con tus hijos. Alguien que diga amén, alguien que lo crea en el nombre de Jesús. Y mira lo que dice el versículo 10. Y la estableció a Jacob por decreto. Hay alguien que se agarre aquí hoy, alguien que se agarre, porque dice, la estableció a Jacob por decreto. ¿Por qué no dice el pacto en Jacob, que es donde se cumple la palabra? Bueno, porque decreto significa decidir u ordenar oficialmente que algo debe suceder. El decreto, ay Dios mío, el decreto es la decisión o la orden oficial de que algo debe suceder. Cuando pasó la generación de Isaac, llegó la generación de Jacob. Alguien que diga, va a llegar la generación de Jacob. Y la generación de Jacob es la generación de los decretos. La generación, ay Dios mío, la generación de Jacob es la generación en la que se ordena que eso que Dios dijo un día va a suceder, pero no porque va a suceder, es que debe suceder. ¿Sabes? Cuando dice debe suceder, es que debe, es imperativo, tiene que ocurrir. Una cosa es que algo pueda pasar, pero otra cosa es que algo deba pasar. El Señor está diciendo, cuando yo hago un decreto, eso debe suceder, eso va a acontecer. O sea, escríbalo porque que estés seguro que eso va a pasar, porque lo estoy decretando. Y dice que allí lo decretó con Jacob, lo estableció a Jacob por decreto. ¿Cuándo lo hizo? En Génesis 28, Jacob tiene un sueño, no había tenido un encuentro personal con el Señor, pero el Señor le dijo, mira, ciertamente, como yo soy Dios, que no te dejaré
hasta que yo haya dicho lo que yo iba a hacer contigo. Eso es lo que hace un decreto. El decreto no te suelta hasta que se cumple. Alguien que diga amén. Y hay que tener cuidado con el decreto, porque si usted tiene un decreto que es contrario, como esas actas contrarias que dice la Escritura que el enemigo ha tenido en contra nuestra, pues si nosotros estamos amañados a esos decretos no nos van a soltar hasta que pasen. Pero dice la Escritura en Colosenses que el Señor Todopoderoso anuló las actas de los decretos que era contraria, que nos era contraria. ¿Y por qué dice que era contraria? Porque quiere decir que había algo que decía una cosa y había otra cosa que decía lo contrario. El Señor te dijo, te voy a bendecir, y vino el Satanás, el enemigo, y hizo otro decreto que decía, te voy a maldecir. Había un decreto de parte de Dios que decía, te voy a prosperar, y entonces Satanás levantó un decreto que decía, te voy a empobrecer. El decreto de Dios para la generación que él escogió, la generación de Jacob, era, ciertamente te voy a bendecir y serás multiplicado, te voy a multiplicar. Pero entonces se levanta un decreto de Satanás que dice, ahora vas a ser pequeño, vas a ser menospreciado, nadie te va a tomar en cuenta. Pero yo vine a decirle a alguien, y me vine a regalar a mí el día de hoy la palabra que Dios me entregó, que todo decreto del enemigo ahora mismo es deshecho en el nombre, aleluya, de Jesús. Es deshecho, se deshacen esos decretos por el poder de Cristo, porque ya lo ya los expuso, ya Él lo expuso en su cruz, ya los clavó. Eso dice que anuló el acta de los decretos que nos eran contrarias. Pero alguien tiene que ahora caminar en el decreto que Dios le dio. Ay, Santo Padre, gracias te doy, te alabo Señor. Dice a Israel por pacto sempiterno, un pacto que no se iba a acabar. El pacto con Dios no se va a acabar. Entonces, tenemos que Dios hace pacto, que Dios afirma y luego decreta en las generaciones. A alguien Dios le ha dado una palabra y a tus hijos se va a afirmar, y en tu descendencia, en tus nietos, el Señor la va a establecer. Pero también hay una generación que hoy por hoy se está estableciendo por una palabra que ya Dios dijo, soltó, y no te va a dejar hasta que haga lo que Dios dijo que tenía que hacer. Versículo 11 dice, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán. Esa era la palabra, como porción de vuestra heredad. Cuando ellos eran pocos en número, hoy quizás somos pequeños. Pero la palabra fue cuando eras pequeño, cuando no tenías nada. Dios te soltó la palabra cuando eran poquitos. Dios te soltó la palabra cuando no teníamos templo. Dios te soltó la palabra. Yo me estoy profetizando a mí, ¿sabes por qué? Porque hoy por hoy estamos cumpliendo 6 años. Y nuestra oración más grande es que Dios nos dé un lugar, un templo propio para poder adorar a Dios. Estamos adorando en un lugar público, abierto, pero igual lo amamos, porque es el lugar que Dios nos ha permitido establecer allí su presencia, establecer altares para adorarle. Pero no dejamos de orar para que Dios nos dé hoy por hoy un lugar propio. Antes teníamos otro lugar alquilado, pero hoy por hoy estamos orando y creyendo, caminando, que esta palabra que Dios soltó cuando éramos pocos es para nosotros hoy, para nosotros en este tiempo. Dice, cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella, mira, que no tenían lugar propio. Ay, Dios mío, alguien que tiene que entender que Dios está hablando hoy. Y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo. No consintió que nadie los agraviase. Andaban de un lugar a otro, forasteros, errantes, no tenían un lugar fijo, propio. Pero dice que el Señor no consintió que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes. Y esto, mira lo que dijo: no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Y esta historia es un poquito más profunda, pero en un momento Abraham tuvo que salir. Cuando él tuvo que salir de la tierra, se enfrentó primero con los egipcios, y los egipcios quisieron tomar a su esposa, a Sarai. Y allí, cuando la tomaron, él tuvo que decir, ella es mi hermana, porque si no lo iban a matar para quedarse con ella. Entonces él no le quedó de otra que decir, ella es mi hermana. Y vinieron
ataques a los egipcios solamente porque tomaron a Sarai. Yo vine a decirte, la gente que se mete con el pacto que Dios hizo, pues va a sufrir las consecuencias. Así que tú quédate tranquilo porque es el Señor el que está peleando por ti. En otra oportunidad, más adelante, siguieron su camino y se consiguieron con Abimelech, el rey. Y dice la escritura que él pues también quiso tomar a Sara. Pero cuando ya se iba a llegar a ella por la noche, el Señor le dio un sueño a Abimelech y le dijo, mira, no vayas a tocar a esa mujer porque esa mujer es la esposa de Abraham. Y si tú te metes con ella va a venir una consecuencia grande aquí que yo voy a enviar a ti, a tu pueblo. Y Abimelech se levantó y ¿qué pasó aquí? ¿Por qué, Señor? Si yo he sido íntegro y en inocencia es que yo iba a tomar a esta mujer, pero el Señor le dijo, por causa de tu integridad, pues entonces es que yo te estoy advirtiendo para que no vayas a pecar con ella. Así que devuélvele la mujer a Abraham. Se levantó ese hombre y le dio a esa mujer, le dijo, hermano, ¿por qué usted me está haciendo esto? Si yo no había hecho nada, pero dice Abraham que confesó y dijo, pues tuve miedo de que me hicieran algo, de que me quitaran la vida y pues tuve que decir que ella era mi hermana. Sin embargo, no fue que Dios a Abraham mintió del todo, ya eso sería otra historia, pero te cuento que Sara era media hermana de Abraham. Bueno, te dejo la historia hasta allí para que tú vayas a leer la novela en el libro de Génesis, porque vamos a seguir con el Salmo. Dice, trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Entonces aquí el salmista comienza a describir todo lo que tuvieron que pasar para poder ver la promesa de Dios en su vida. Dice, trajo hambre sobre la tierra, eso fue cuando Egipto. Dice, y quebrantó todo sustento de pan y envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos cuando lo metieron preso. Dice, en cárcel fue puesta su persona hasta la hora que se cumplió su palabra. Yo vine a decirte el día de hoy, va a venir la hora. Dile a alguien, va a venir la hora. Dite a ti mismo, va a venir la hora. ¿Cuál hora va a venir? La hora en la que se cumplirá la palabra del Señor. Va a venir la hora. Viene la hora en que se cumplirá la palabra del Señor. Y dice, el dicho de Jehová lo probó. Envió el rey y le soltó. El Señor de los pueblos y le dejó ir libre. Está hablando de cuando él estuvo preso, lo probó allí en la cárcel, le dio el sueño al rey y entonces el rey lo toma y lo deja ir libre. Lo está describiendo el Señor de los pueblos y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa, cuando lo puso por gobernador, dice, y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese. Y sus ancianos, dice, enseñara sabiduría. Después entró Israel en Egipto. Ahora, ¿de quién está hablando? De Jacob y el resto de sus hijos. Después entró Israel en Egipto y Jacob moró en la tierra de Canaán y multiplicó su pueblo en gran manera. Los hizo multiplicarse. Mira, se empieza a cumplir la palabra del Señor y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Dice, cambió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos pensasen mal. Está hablando ahora de los egipcios. Les endureció su corazón para poder afligir al pueblo de Israel. Pero ya vas a ver, la historia no termina ahí. Dice el versículo 26, envió a su siervo Moisés y a Aarón, al cual escogió, y puso en ellos las palabras de sus señales. Y a esta palabra a mí me sonrió. Yo dije, Padre eterno, yo necesito que tú pongas las palabras de tus señales. Ay, Dios mío, las palabras de tus señales en mi vida. El Señor va a poner las palabras de sus señales sobre tu vida. El Señor va a poner las palabras de sus señales sobre tu vida en el nombre de Jesús. Y sus prodigios, dice, en la tierra de Canaán. Dice, envió tinieblas que los oscurecieran todo. Está hablando de la plaga de oscuridad que envió. No fueron rebeldes a su palabra. Luego volvió sus aguas en sangre, mató sus peces, su tierra produjo ranas. Comienza a describir todas las plagas que vivieron el pueblo de Egipto. Hasta en las cámaras de sus reyes habló y vinieron enjambres de moscas y piojos en todos sus términos. Les dio granizo por lluvia y llamas de fuego en su tierra. Destrozó sus viñas y sus higueras y quebró los árboles de su territorio. Habló y vinieron langostas y pulgón sin número y comieron toda la hierba de su país y devoraron el fruto de su tierra. Hirió de muerte a todos los primogénitos de su tierra,
las primicias de toda su fuerza. Describe prácticamente lo que ocurre en los primeros capítulos del libro de Éxodo, cuando toma a Moisés, lo lleva a Egipto para libertar al pueblo, pero describe el salmista todas las aflicciones que tuvo que vivir el pueblo egipcio, la nación egipcia, para que pudieran libertar a Israel. Pero luego dice el versículo 37, lo sacó con plata y oro. ¿A quién? A sus escogidos. Dice que le dio la gracia para despojar a los egipcios. Eso no lo dice aquí el Salmo, lo dice Éxodo. Dice, y el Señor le dio gracia al pueblo de Israel para que despojaran a los egipcios. ¿Sabes qué es eso? Que ellos se levantaron por la mañana cuando ya se iban y fueron aquellos a quienes ellos le habían servido por tantos años. Le dijeron, denme oro aquí, denme los zarcillos, denme esto, denme aquello, todo lo que ellos pedían. Dice la Escritura que la gracia estaba sobre ellos y despojaron a los egipcios de todo el oro y la plata. Esa gente salió armada de Egipto. Eso no salieron pobres, salieron ricos de ahí. Dice, Egipto, dice, y no hubo en sus tribus enfermo. Yo necesito que tú te apropies de esta palabra, porque la gracia que está sobre el pueblo de Israel está sobre tu vida. Dice la Escritura que nosotros somos ese Israel injertado, somos ese pueblo escogido, adquirido por Dios. Y dice que en ellos, si el Señor sacó y tomó a Israel, lo sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermos, yo creo que esa palabra hoy por hoy es vigente para nosotros también. Dice, Egipto se alegró de que salieran, porque su terror había caído sobre ellos. Extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. Ahora hablando de la columna de nubes y la columna de fuego que les alumbraba el camino. Pidieron. ¿Qué pidieron? ¿Quiénes? El pueblo de Israel dice, pidieron e hizo venir codornices y los sació de pan del cielo. ¿Qué me dice a mí la Escritura? Pedid y se os dará. Muchas veces pasa que no recibimos porque no estamos pidiendo. Y en otras ocasiones dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Entonces tenemos que aprender a pedir. Dice, pidieron e hizo venir codornices, los sació de pan del cielo. Yo creo que el Señor nos va a saciar en esta temporada. Alguien que diga amén. Esta palabra no es solo para unción y gloria, es para ti que me estás viendo, para Ingrid, para todos los que están conectados viendo este salmo. Corrieron, dice versículo 41, abrió la peña y fluyeron aguas, corrieron por los sequedales como un río, porque se acordó de su santa palabra, dada a Abraham su siervo. Pero esto no sucedió de la noche a la mañana, mis amados. Esto no sucedió de la noche a la mañana. 400 años estuvieron esclavos de Egipto. Estoy hablando solamente Israel cuando entró en Egipto. 400 años esclavos. ¿Cuántos años no habían pasado desde que Dios le dio la palabra a Abraham? Ponle un nombre a la palabra que Dios te dio. No sé cuál es la palabra que Dios te entregó, pero vine a decirte el día de hoy, no importa cuántos años tengan que pasar, la fidelidad de Dios te va a alcanzar. El decreto de Dios está sobre tu vida, se va a establecer. Es menester que se establezca. La orden oficial salió de que algo debía de suceder contigo y conmigo, porque se acordó el Señor de su santa palabra que le dio a Abraham su siervo. Y nosotros hoy por hoy podemos recibir de esa promesa que Dios le dio a Abraham su siervo. El Señor está haciendo sacar en este tiempo, está tomando en cuenta esa palabra. Incluso dice la Escritura que Él envía a Moisés porque se acordó de ellos. Se acordó de la palabra que le había dado a Abraham y entonces dijo, tengo que hacer algo. Pero no era que Dios se había olvidado, era que estaba tomando en cuenta la palabra que Dios le había dado a Abraham. Dice el versículo 43, sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos, les dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron, para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Aleluya. Termina así, alabando a Dios, aleluya. Sacó a su pueblo con gozo. Y yo tomo esa palabra para unción y gloria. Si nos ha de hacer salir, el Señor nos hará salir con gozo. El Señor, si te va a sacar de un lugar de aflicción,
te va a sacar con gozo. El Señor va a sacarte con gozo en los próximos días. Con júbilo te va a sacar a sus escogidos y le dará tierras de las naciones. Labores de los pueblos heredaron, tremendo, para que guardemos los estatutos de Dios. Padre, yo oro por esta palabra, que más que pedirte, te agradezco por afirmarla sobre nuestras vidas. Afirmar esta palabra, esta promesa que tú nos entregaste un día, que tú nos entregaste cuando aún nadie creía en nosotros. Vamos, órale allí al Señor y dile: Padre, gracias por creer en mí, aunque otros no creyeron. Gracias, Señor, por este regalo que me das en este día. Hoy yo creo tus promesas para mi vida. Hoy no solamente las creo, sino que las espero. Hoy espero con gozo cada una de esas palabras. Sé que el pueblo de Israel fue afligido, que tenía que pasar un proceso para poder ver tu promesa, pero hoy por hoy la ha estado viendo. Sigue vigente esa promesa para tu pueblo, para tus hijos, y tu pacto es sempiterno con tu escogido. Así que declaramos, Señor, así como hoy entendemos que el decreto es algo oficial, es una orden oficial de que algo debe suceder, que estas palabras nos abrazan, nos alcanzan, se cumplen, nos abrazan, Señor, en nuestra vida. Padre, te doy gracias, te bendigo con toda bendición, Señor. Gracias por venir a nuestras vidas, habitar en nuestras vidas. Bendigo con toda bendición espiritual a cada persona que está del otro lado, que está orando, que está esperando una palabra de parte de ti. Yo te pido, Señor, que tú les puedas bendecir, que toda aflicción, todo yugo de esclavitud sea ahora mismo quitado de sus vidas, que todo velo de sus ojos pueda caerse en el nombre de Jesús, y que tu palabra, tus decretos los puedan alcanzar en esta hora. Amén y amén. Te bendigo con toda bendición espiritual. Espero que me dejes tus comentarios de felicitaciones por este 6º aniversario, y será hasta el próximo salmo. Mucho cuidado, que el día lunes vamos a estar sorteando. Voy a ver cómo voy a hacer la dinámica ese día, pero tienes de chance de participar, ya lo sabes, hasta el mediodía del día lunes, pues hora Venezuela. ¿Por qué? Porque voy a tener que verificar quiénes escribieron sus mensajes del capítulo, episodio 100 al episodio 105. Son esos 6 comentarios que voy a tomar en cuenta para estar participando por esta franela de un salmo cada día. Así que ya lo sabes, te bendigo nuevamente con toda bendición espiritual. Nos vemos en el próximo salmo.